Bueno, gente, muy buenas para todos ustedes, días, tardes, noches. Seguimos con esta serie de videos de la Torá de Jesús versus la Torá de Hashem. Y en esta ocasión pues vamos a traer dos versículos del Nuevo Testamento con los cuales vamos a hacer un comparativo hacia los versículos de la Torá. El objetivo de esta serie es entender cómo las leyes que están escritas en la Torá se vuelven leyes de hombres, y si eso es de Dios o no es de Dios, eso es permitido o no es permitido. Ese es el objetivo. Hemos visto ya dos videos en los que hemos hablado acerca de varias leyes, las leyes de Nidá, o cuando la mujer está en su periodo de menstruación, o hemos visto también las leyes de recato. También hemos visto leyes de lavado de manos y hemos visto leyes algunas, o una o dos, de Shabbat. Y hemos hecho comparativos con versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento acerca de estas leyes, bajo la premisa de que la ley de Jesús supuestamente es más fuerte, y también que Él no vino a abrogar las leyes sino a cumplirlas, es decir, a que la gente cumpliera las leyes. Esa es como una de las premisas de la gente que defiende que Jesús guardaba la Torá, la gente que de tradición, o más bien de raíces cercas al hebraísmo, al judaísmo, al pueblo de Israel, por alguna u otra razón. Pero también para los cristianos que hablan que Jesús defendía la Torá y cumplía la Torá, y bueno, todas estas cosas. Y pues hemos concluido que varias cosas las cambió Jesús. Ustedes pueden ver estos dos videos que voy a dejarles abajo en los comentarios. Y hoy nos vamos a remitir a las leyes de Kashrut. Kashrut tiene que ver con la comida, relación a los alimentos. Del último video que hicimos se desprende también varias leyes de Kashrut. En el video que hicimos anterior hablamos del lavado de manos y por qué era mejor que los discípulos de Jesús se hubiesen lavado las manos en vez de sacar un discurso en el que dice que lo que entra al corazón o lo que entra a la boca es lo que no es lo que contamina, sino lo que sale de la boca es lo que contamina. Hubiese sido mejor que ellos se hubiesen lavado las manos un par de minutos y ya como dar el ejemplo y seguir adelante, pero no. Él tenía que enseñarles algo. Y aparentemente lo que quería enseñarles es que lo que uno habla es más importante que lo que come. Sin embargo, la Torá dice lo contrario. No es que lo que uno come es más importante que lo que uno habla, sino que las dos son supremamente importantes. El Rambam describe que, bueno, o más bien cuenta que la estupidez del corazón, de la mente, empieza cuando el ser humano, o más bien cuando la persona come alimentos que no son aptos, que no son kasher. Ahora, aquí hay un problema, porque yo estoy diciendo la persona come alimentos que no son kasher. El Rambam se está refiriendo al pueblo judío. El pueblo judío tiene un mandato de Hashem, que es comer lo que no es impuro, o sea, comer lo puro, comer lo que es kasher. Da unas leyes de kashrut sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, y muestra cómo el pueblo de Israel debería conducir su dieta alimenticia, que esto los separa de las prácticas idólatras de otros pueblos, y de esta manera el pueblo de Israel recibe la tierra prometida. De esta manera el pueblo de Israel se comunica con Hashem. De esta manera el pueblo de Israel es santo porque Hashem es santo. Pero vamos a tomar entonces las dos leyes que, o más bien las dos palabras en el Nuevo Testamento. O sea, de que muchas veces las personas hablan de que Mateo es un libro que tiene doctrina o enseñanza alágica y del Midrash, y que es un libro que es judío básicamente, pero pues no hay en verdad leyes o cosas así relativas al comportamiento de la persona o del judío. Hay más bien enseñanzas y parábolas y alegorías y otro tipo de historias que, aunque son buenas y pueden servir a la gente, no son relevantes para el pueblo judío, porque allí en este libro se enseña cosas contrarias a la Torah. Pueden ver en los videos anteriores
Y bueno, seguiremos en esta serie tratando de traer más cosas que la Torah de Jesús están contrarias a la Torah de Hashem. De Hashem. Bueno, algunos dicen Hashem, otros dicen Hashem. En realidad es Hashem, kilo como una J medio muda. Vamos a seguir entonces. Muchas gracias a todas las personas que hasta este momento están conectadas, a las personas que hasta este momento han seguido los estudios. Estos estudios han tenido bastante fuerza y bastante acogida, sobre todo el primer video. La gente lo ha disfrutado, lo ha visto bastante, y eso pues me dice que este es el camino que debemos seguir mientras tanto. Así que vamos a empezar. Está escrito en... Vamos a ir primero vamos a ir de mayor a menor. En algún momento escuché de una persona, creo que es Mario Sabán, estaba diciendo ahí algo sobre, creo que es cristiano, no estoy seguro. Dicen que es judío, creo que es judío, y dice que es cristiano, no estoy seguro, la verdad no conozco mucho sobre él, pero decía algo muy interesante. Decía que en realidad ni Jesús ni los discípulos buscaron que la Biblia fuera canonizada o puesta de manera más alta que la misma Torá, sino que pues solamente eran evangelios, y las cartas de Pablo eran cartas. Entonces pues que en realidad ellos no buscaban eso, ellos no, y hoy en día se sentirían así como incómodos y sorprendidos de que la gente pensara que el Nuevo Testamento es el mismo nivel de la Torá. No sé, puede que sí, puede que no, pero pues en orden de prioridades voy a citar primero el Nuevo Testamento, el libro del Evangelio, y luego voy a citar lo que dice el libro de Hechos. Tengo esas dos citas, hay más citas sobre comer y todas esas cosas, pero voy a traer estas dos citas que las vamos a analizar de manera literal, ¿sí? Ahora, el libro de Hechos, capítulo 10, verso 13 al 15. Voy a elegir otra versión, esta versión, porque es nueva versión internacional, entonces de pronto a muchas personas no les gusta esto, entonces vamos a elegir la Reina Valera, que es como que la más conocida por todo el mundo. Entonces aparentemente acá vamos a ver Hechos 10, solo 10, a ver, el capítulo 10, ahí está, no me había equivocado. Pedro está en la casa de Cornelio. Entonces dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, un centurión romano, ¿no? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es una persona que creía en Dios. No sabemos de qué Dios está hablando. Aparentemente se habla del Dios de Israel, no sé. Este vio claramente en una visión como a la hora novena al día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces aparentemente Pedro, si lo vemos desde el punto de vista judío, a ver, la hora sexta viene siendo como el mediodía, más o menos, aparentemente, como que la plegaria de Minjá. Minjá empieza a partir del mediodía, más o menos, una hora después del mediodía. Entonces él va a subir a la azotea. Aparentemente Pedro, como que ya después de estos actos y de que aquí se está contando un poco de... No, a ver, aquí es Hechos 10. Posiblemente, creo que ya se contó la historia de que Jesús había ascendido al cielo. Entonces estos ya están como en el... ¿Cómo se dice esto? Como en el ministerio, y
y ya están evangelizando y ya son conocidos como cristianos, o aparentemente creo que es después de que se encuentra con Pablo, no estoy seguro, pero ya como que han tenido un recorrido, ya son famosos porque han creído en una persona y la conocen o la reconocen como Mesías. Esto es muy importante porque Pedro acá dice que va a la azotea a rezar, solo, a la hora sexta. Una de dos, a Pedro no le gustaba ir a la sinagoga a rezar, o Pedro no estaba interesado en rezar en la sinagoga, o Pedro no sabía que tenía que rezar en una sinagoga, que es importante rezar en un minyan de 10 personas. Esto no es obligatorio, esto es una, digámoslo, como una recomendación de la halajá, porque las plegarias son mejor escuchadas si se reza en grupo, y grupo en la Torá se define como una cantidad de 10 personas, según lo que aprendemos del relato de Abraham, cuando van a destruir Sodoma y Gomorra los ángeles, y Abraham empieza a hacer como una especie de rebaja de 50, 45, 30, 20, y por último termina en 10, y de 10 no baja más. Eso quiere decir que es un grupo, lo que considera la Torá son 10 personas. Eso es un grupo. Mínimo de 10 personas, pues ya no sería grupo. Y así pasa. En la Torá, según la halajá, para sacar un Sefer Torá se necesitan 10 personas, para decir un Kaddish se necesitan 10 personas. Bueno, siempre que necesite minyan, pues se habla de 10 personas. Ahora, entonces Pedro va a rezar a la hora sexta. Y entonces tuvo gran hambre y quiso comer. Pedro tenía hambre y quiso comer, era un ser humano, ¿no? Pero mientras le preparaban algo, kasher seguramente, le sobrevino un éxtasis, una epifanía, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Algunos mesiánicos o lo que sea llaman a eso talit. Incluso hay Biblias donde traduce talit. Eso hace que este relato sea un poco más escabroso, pero bueno, vamos a dejar la palabra lienzo, no sabemos qué es, pero bueno. Que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. Bueno, esto parece ser más como cercano a un talit. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Reptiles, cuadrúpedos terrestres. O sea que había de todo, desde ratas hasta cuervos, no sé. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la versión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó al día siguiente, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Aquí hay varias cosas interesantes. Cornelio es un varón justo delante de los judíos, que tiene buen testimonio. Es un gentil, pero tiene buen testimonio. Los judíos puede ser como considerado así como un no sé si la palabra noajida sea correcta. Puede que sí, puede que no. Pero era una persona que no era idólatra, aparentemente. Ahora, la voz le dice, mientras Pedro,
Y le dijo la voz: levántate, Pedro, mata y come. Aquí mata y come, aparentemente es como que le dice: bueno, mate estos animales sin shejitá, es decir, sin una, ¿cómo se dice esto? Sin un sacrificio ritual. Para la shejitá es necesario que el cordero o el animal que se va a hacer la shejitá, el sacrificio, pollo, cordero, animal kasher, fuera del pescado, tranquilo, esté tranquilo, y que el cuchillo esté totalmente afilado, que no tenga ninguna falla, ninguna hendidura en el cuchillo, nada, esté totalmente afilado. Y se tiene que cortar pues en la parte del cuello del animal, justo donde está como la tráquea y el esófago, creo que es. Y ahí tiene que ser para que el animal no sufra. Y tiene que hacerse de un corte. Y el animal pues tiene que estar tranquilo porque está prohibido hacer sufrir al animal según la Torah. Desde ese punto de vista, pues nosotros entendemos acá que Pedro, pues no sé si sepa hacer shejitá, pero se le dice como mata y come. O sea, que sin shejitá primero que todo. Y aquí hay un montón de animales que dijimos que no son puros. Pedro sabe las leyes, aparentemente, porque le dice pues ninguna cosa inmunda o común, ¿cierto? No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No sé qué diga en griego esta versión, pero cosa común e inmunda son cosas que aparentemente son distintas, pero que aplican para este tipo de animales. Le está hablando de animales que no son kasher. Veíamos ahí que eran reptiles y un montón de cosas. Entonces le está diciendo que aquí hay animales no kasher. Natán, te estás agarrando de un versículo para armar un pretexto. Sí, porque literalmente yo estoy hablando solamente de lo que le dice la voz, ¿cierto? Que mata y come. Pero podríamos decir, no, aquí la alegoría o la historia lo que está tratando de decir es que obviamente después de esto, el Pedro tiene que ir a la casa de Cornelio, el centurión, que es valioso para los judíos, ayudarlo a sanar a ver, a ver, a ver, un momento. Ok, viene a que le explique, perdón, viene a que le predique sobre el Evangelio seguramente, o que le hable acerca de Jesús. Este es bien interesante porque pues entonces Jesús lo que está, más bien la voz que se aparece del cielo, lo que le está pidiendo a Pedro es que él haga un acto de no desechar o discriminar a Cornelio porque es un soldado romano, y porque para Cornelio, para Pedro sería como alguien impuro y común porque pues es un soldado, básicamente, no se dedica a lo que yo hago, y pues es inmundo porque no es judío, aparentemente. O eso es lo que quería mostrar la Biblia, que Pedro, según una tradición que tenía en su cabeza, veía a esta persona como una persona inmunda o algo así. Esto tiene mucho que ver. Ahora, si yo estoy sacando esto de contexto, lo estoy poniendo más bien como en otra hoja, por un momento, solamente para analizar algo, la literalidad del asunto. Literalmente le está poniendo una manta con animales impuros. Tiene que ser una manta gigante para que sepan animales, un montón de animales. Le está diciendo que mate sin shejitá y que coma.
aquí podemos entrar en una discusión alágica interesante. ¿Es necesario hacer shkita a los animales no kasher? Es una buena pregunta. Si se les hace shkita, si estuviera, por ejemplo, en un judío en un desierto y solo hubiera, no sé, una serpiente, un animal impuro, lo kasher, no kasher, para comer, ¿sería necesario que le hiciera shkita? Porque también es un animal y está prohibido hacer sufrir a los animales. Cuando maten al animal, no lo harán sufrir. Entonces es una buena pregunta. Aparentemente, pues le está diciendo que los mate y que los coma. Ahora, vamos a ir a Mateo. Sí, cité primero el Hechos, el libro de Hechos. Tenía que haber citado primero de Mateo, o Marcos, perdón. A ver, vamos a ver. Mateo. Este versículo ya lo habíamos citado en el video anterior. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con el que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó el profeta Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y lo manda uno pues al C. No es lo que enseña. Ya dijimos que eso no era lo que quería decir la Torah. Quiere decir la Torah que cuando la gente hace pecados y todavía sigue estudiando Torah, es como si estuvieran haciendo mandamientos de hombres. Pero no que los sabios enseñan mandamientos de hombres. Ahora, llamando así a la multitud, les dijo: oíd, entended, no lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Bueno, diciendo: no lo que entra a la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Partiendo de esa premisa, esa misma voz aparentemente, sí, entramos a la doctrina de la Trinidad y la unidad de Dios. Entonces, para los cristianos trinitarios, ¿fue Jesús el que se le apareció o fue Dios el que se le apareció? No sabemos. Para los cristianos unitarios, sobre todo los que creen raíces hebreas, lo que sea, que crean que Jesús es el mismo Dios, entonces el Jesús que le dijo: no todo lo que entra a la boca del hombre impurifica, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que impurifica, es el mismo Jesús o Dios el que le dijo: Pedro, mata y come sin shekitá. Entonces, aquí viene la palabra de Hashem, que ese es un mandamiento que recibe Pedro de esa voz del cielo. Alegóricamente o no, la literalidad nos cuenta que la voz de hijo mata y come. Esto lo estoy haciendo a modo de pregunta y respuesta. Así mismo es como se estudia. No me estoy comparando a los sabios del Talmud, pero así mismo es como se estudiara en el Talmud. Me hago la pregunta una vez, me doy una respuesta, vuelvo y me hago la pregunta, me doy una respuesta, vuelvo y me hago una respuesta, para tener varias respuestas y así ir construyendo un repertorio, pues un discurso. Ahora, la Torah de Jesús versus la Torah de Hashem. En la Torah está escrito una serie de leyes de comida, kashrut, ¿sí? Cualidades que deben tener los animales puros, cualidades que no deben tener los animales puros, cómo se deben sacrificar, cómo se deben comer. La primera vez que hacemos memoria de los animales puros e impuros, o puros o no puros, lo vemos en la parte de Noé, Génesis, cuando Hashem le dice que tome animales impuros y tome animales puros. Aparentemente 7 parejas de animales puros y 2 parejas creo que es de animales impuros. No estoy bien, si estoy equivocado la gente puede ayudarme a corregir y esto. Ahí vemos que ya hay una división de animales puros y animales no puros. Así lo llama la Torah. No le dice impuros, sino animales puros o animales no puros. Esto para enseñarnos que la Torah misma incluso usa un lenguaje distinto para no usar palabras soeces o groserías o esas cosas. En ese punto de vista,
Entonces no aparece estrictamente que el pueblo de Israel haya recibido una ley como se recibió en el monte Sinaí. Entonces las personas en ese momento tenían aparentemente eh, como permiso de comer lo que fuera, lo que quisieran comer, ¿cierto? Porque si Dios está pensando en repoblar la población, repoblar la tierra, pues sube al arca las personas que van a sobrevivir, los animales que van a sobrevivir. Porque pues se va a repoblar la tierra otra vez. Se va a empezar desde ceros. Pero quiere que haya animales no puros ahí, porque seguramente no todo el mundo que va a salir de ese lugar, de esa arca, van a salir varias naciones. Están los hijos de Noé ahí, Ham, Jafet, ¿cierto? Sem, o Shem, Ham y Jafet. Y van a salir varias naciones. De los hijos de Shem, pues va a salir el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es el que va a recibir la Torah. No sin antes pasar por un pacto que se hizo con Abraham, como lo vemos en los otros videos. Se hace un pacto con Abraham, se le entrega a Abraham una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y se le va a entregar una tierra prometida, va a tener muchos hijos, mucha descendencia, toda su descendencia va a ser bendecida. Pero con una parte de esa descendencia, que es Itzhak, va a hacer un pacto, y con su descendencia hasta que llegue el pueblo de Israel, el pacto especial es que les va a entregar una Torah para que puedan vivir en esta tierra donde se les va a dar, se le va a entregar, digamos, que se le va a entregar a él. Ahora, dentro de las leyes de Kashrut, como ya vimos, hay también leyes de la dieta, pero leyes de cómo comer los alimentos y cómo cocinar los alimentos. Y una de esas leyes que vamos a ver ahorita es las leyes de Basar Bejalab, leche y carne y leche en su orden. Estas leyes se encuentran en el Shulchan Aruch en Yoredea. Tratado de Julim creo que también habla en la Gemara, en el Talmud, sobre leyes de Basar Bejalab, creo. Es una parte importantísima del judío estudiar este tipo de leyes, porque aquí el objetivo es no caer en la prohibición. ¿Qué prohibición? En la prohibición del lo tebashel el gedi ve halav imo. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre, la madre del cabrito. Y aparentemente hay personas que han encontrado una relación de este texto con una práctica idólatra que se hacía en la época en que fue entregado. Pero vamos a ver cuál es el objetivo de esta ley. Primero que todo vamos a ir al libro de Bereshit, donde se nombra aparentemente esta mezcla ya de leche y carne. Vaikach hema vechalav uben abakar asher asa vaitel lifnehem vehu omed alem tachat haetz vayochelu. Entonces estamos diciendo que Abraham, después de la circuncisión, el tercer día aparentemente es el que más duele, está sentado en la puerta de su terruño, de su lugar donde vive. Llegan tres ángeles o tres personas que él ve y que él se postra en tierra y que sabe que son ángeles, porque van a darle una noticia. Le van a decir que va a tener una descendencia, y también le van a decir que van a destruir Sodoma y Gomorra, donde estaba su sobrino Lot. Y ahí es donde Abraham pues hace lo que les dije: no destruyan a Sodoma y Gomorra. Si hay 50 justos, no lo destruyan. Si hay 45, si hay 30, así. Solo estaba Lot y su familia. La destruyeron porque no había minyan, no habían 10 justos. Y allí
cuando él los recibe, porque era una costumbre de Abraham atender a sus visitas de una manera muy bien, muy buena, que es un mandamiento para todos los judíos también, dice que tomó gemá, que eso es como cuajada, como mantequilla, manteca, algo así, vejalav y leche, ¿sí? Manteca y leche. Si se hubiese traducido como Helev, tampoco sería irrelevante, porque sería relevante porque pues Helev es grasa. Entonces tomó la manteca de la vaca, ¿sí? O de la leche de cabra, lo que quieran, y la leche o el Helev, no importa. O sea, importa porque leche y grasa son totalmente distintas, pero vamos a decirlo como está en la Torah, Halav. Ben Abakar y el hijo del cabro, pues, el borrego, no sé, cordero, Bakar. Eso es como un cabro. Entonces, aquí está la mezcla de leche y carne. Algunos dicen, mira, aquí Abraham le está dando leche y carne a los ángeles, o a los que están ahí. Entonces, ¿por qué la Torah va a prohibir leche y carne? ¿Entienden? Primero que todo, no habían recibido la Torah. Segundo que todo eran ángeles. El mismo Rashi explica que ellos hicieron como que comieron. Los ángeles no comen. Incluso el mismo Jesús lo sabía cuando dice, serán como ángeles, que no comeréis ni beberéis, ni te preocuparéis por casamientos, ni nada de eso en el cielo. O sea, que serán como ángeles. O sea, que Jesús sabía las leyes también aparentemente. El problema era que no las cumplía, pero las sabía aparentemente. Entonces están estas personas que se ven como ángeles y Abraham les trae la leche, la mantequilla, la leche y la carne. Si fuese que no hubiesen recibido la Torah, pero decimos que Abraham sí cumplió la Torah de todas maneras por Hasidut, o sea, por bondad y porque se enteró, él mismo buscó y se dio cuenta que solo había un Dios y que ese Dios había entregado una Torah que él había hecho el universo en base a esa Torah y que esa Torah la podía entender, Abraham podía entenderla y en base a ese entendimiento de la Torah él podría conducirse según la voluntad de Hashem. Hashem entonces por esa prueba de fe de Abraham y esa fe que tiene Abraham, entonces le dice que voy a hacer justicia contigo. ¿Qué va a hacer? Pues te voy a entregar la Torah, esa Torah que tú dices que descubriste y que entiendes que el universo ha sido construido en base a esa Torah, te la voy a dar literalmente a ti y a tu descendencia. Entonces Abraham queda como obligado a cumplirla, aparentemente después de la circuncisión recibe toda la Torah sobre sí mismo y queda obligado a cumplirla. Llegó a la Torah por Hasidut, recibió la Torah y ahora a partir de la circuncisión queda obligado a cumplirla. Él mismo recibe esa obligación y así mismo se hace hebreo, pasó de un lado a otro lado y entonces recibe la Torah sobre sí, sobre sus generaciones y ahí se aparece el pueblo de Israel, desde Abraham. Porque la Torah dice en Génesis 2, esas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados, Abraham. O sea, que estas son las generaciones de los cielos y la tierra en Abraham. ¿Sí? Todo lo que subsiste según los sabios y todo lo que Hashem creó es para Abraham. ¿Qué es Abraham? Abraham es un ser humano que se da cuenta que Dios es el único Dios y que hay que decirle a todo el mundo que Dios es el único Dios. Eso es lo que hace Abraham. ¿Por medio de qué? Por medio de ayudar a los animales, ayudar a los pobres, ayudar a la gente, recibir a las personas y atenderlos bien. Buenos actos. Entonces, hay una mezcla acá y Abraham le da primero la leche y luego la carne. Y aquí entramos ya digamos profundo un poco en lo que son los mandamientos de Basar Bejalab. Se llama también Isur Veter, como lo prohibido y lo permitido. Esto, aparentemente, como les decía, tiene una conexión con actos idolátricos, actos de idolatría que se hacía en esta época, aparentemente, la época de Abraham y también la época del pueblo de Israel. Vamos a ver. Primero que todo, vamos a buscar por acá. Aquí. No, esto no es.
Entonces, hay unos, vamos a buscarlo para que la gente... Entonces aquí hay unos poemas que son encontrados por allá como en Irak o algo así, en una ciudad de Irak. Prácticas. Unos poemas en donde se retratan, se escriben unas prácticas idolátricas que se hacían con la cocción de la leche en el cabrito, en la cocción del cabrito en leche. No dice en la leche de su madre, dice cabrito en leche. Y entonces se abre como una discusión acá de que en realidad la Torá prohíbe la cocción de carne y leche o simplemente prohibió para que no hicieran como esas personas que estaban ahí. Pero hoy en día ese pueblo ya no existe, hoy en día esa práctica idolátrica ya no existe, entonces sería permitido para el judío, porque estamos hablando del pueblo de Israel, no estamos hablando de los demás, el resto de la gente que no sea judía, pues este video sería irrelevante, ¿cierto? Estamos hablando de los que son judíos. Pero acá hay una cierta relevancia para las demás personas en cuanto podamos observar cómo el Nuevo Testamento tergiversa realmente la ley de la Torah. Y no solo el Nuevo Testamento, sino los que siguen a partir del Nuevo Testamento, es decir, los discípulos del Nuevo Testamento, la gente que cree en el Nuevo Testamento. Entonces hay personas que enseñan que porque hay unos poemas, vamos a buscar acá leche y carne en poemas. Práctica idolatra. Vamos a ver. Lo tenía, pero está borrado. El poema práctica de otro poema del sol y la carne para y aquí, vamos a ver. Sí, en algunas antiguas ciudades de Canaán existían prácticas rituales y religiosos que incluían sacrificios y otras ceremonias idolátricas. Estas prácticas eran comunes en verdad en varias culturas del antiguo cercano oriente. Los cananeos adoraban a una variedad de deidades como Baal, Astarte y El o Kel. Y sus rituales, y El, que aparentemente es el dios de Israel. Y sus rituales a menudo implicaban sacrificios de animales y en algunos casos incluso sacrificios humanos. Estas prácticas han sido documentadas tanto en textos arqueológicos como en los escritos antiguos. ¿Qué textos? Entonces, el texto de Ugarit. Estos textos descubiertos en la ciudad de Ugarit, actual Ras Shamra en Siria, son una rica fuente de información sobre la religión cananea. Entonces, por ejemplo, como en un y estos textos, por ejemplo, de Ugarit está escrito en un alfabeto cuneiforme único, conocido como el alfabeto ugarítico. Los textos de Ugarit son valiosos para el estudio de las religiones y culturas del antiguo cercano oriente, especialmente la región cananea. Aquí hay una descripción de algunos de los textos más significativos. Estos textos narran las hazañas del dios Baal, incluyendo su lucha contra Yam, el dios del mar. Yam es mar en hebreo. Los mitos muestran a Baal como una deidad de la tormenta.
En los textos de Ugarit hay evidencias que sugieren que la práctica de cocinar un cabrito en la leche de su madre podría haber sido un ritual cananeo. Esta práctica se menciona en relación con rituales y ofrendas religiosas en esos textos. La existencia de tales referencias en los textos ugaríticos proporciona una conexión cultural y religiosa que podrían haber influenciado en la provisión bíblica de esta práctica. Rituales y sacrificios. Los textos de Ugarit describen diversos rituales y sacrificios dedicados a las deidades cananeas. La práctica de cocinar un cabrito en leche de su madre puede haber sido parte de estos rituales, posiblemente como una forma de ofrenda o invocación a las deidades para obtener su favor o bendiciones. Cocinar un cabrito en leche de su madre podría haber sido visto como un acto de fertilidad o renovación, simbolizando el ciclo de la vida y la muerte. Este tipo de prácticas podría haber tenido connotaciones sagradas o mágicas en el contexto cananeo. Entonces hay unos poemas y hay unos escritos y unos poemas que hablan de cómo cocinar el cabrito en la leche de su madre para actos de fertilidad, incluso para regar en el mismo campo, para que el campo fuera fértil, pero también la gente, las mujeres creo, tomaban esta mezcla para tener fertilidad, incluso los hombres, o se sacrificaba esto a los dioses, esa mezcla se sacrificaba a los dioses. Esto es interesante porque entonces aquí estamos observando que en realidad hay una mezcla que está prohibida por la Torá, que posiblemente entonces la Torá la prohibió específicamente para no parecerse a los actos, o no hacer actos parecidos a los que estaban ahí haciendo en esas épocas de otros pueblos. Habían otros pueblos, recuerden que habían 7 pueblos ahí antes del pueblo de Israel. Entonces que no hagan estos actos. El problema es que entonces la gente dice, bueno, eso era para esa época, ya ese pueblo, esos actos y esas cosas, eso ya no existe, esa idolatría, pues entonces no hay una obligación del pueblo de Israel de no comer el cabrito en la leche de su madre. Y más aún, no existe una obligación rabínica de comer el cabrito en la leche de su madre, como hacen los rabinos, un montón de leyes que son por ahí, son Torah de hombres, son leyes de hombres, mandamientos de hombres, que eso es simplemente añadiduras a la Biblia y eso no es de Dios, sino son mandamientos y filosofías humanas. Ok, pues vamos a ver qué dice la Torah con respecto a esto. Perdonen que me haya demorado tanto con estos textos, aparentemente lo tenía acá y luego se perdió, así que tuve que volverlo a buscar otra vez. Ahora, vamos a ir, entonces hay 3 veces en la Torah que se menciona el verso Lo tevashel et gedi bechalav imo. 3 veces en la Torah, ¿sí? Estas 3 veces, ¿sí?, que están escritas en la Torah aparecen en los siguientes textos. Vamos a leerlos. En Shemot 23, 19. Reshit bikurei admateja tavi beit Hashem elokeja lo tevashel gedi bechalav imo. Lo tevashel gedi bechalav imo. No dice lo tevashel et, perdón, dice lo tevashel gedi bechalav imo. ¿Sí? No tevashel esto es lo tevashel gedi, no, como no dice el et gedi, no se está refiriendo solo a un tipo de cabrito, sino gedi se está refiriendo a cualquier tipo de animal que tome leche, ¿cierto? Y como es gedi, se está refiriendo a que es un animal doméstico, aparentemente. O sea, que el mandamiento de la Torah es que un animal doméstico no sea sacrificado y que no sea cocinado en la leche de su madre. Esto incluso es hasta bizarro, se podría decir, no sé, sí, inclemente, no sé, ¿cierto? El primer texto. Ahora, en el segundo también dice Reshit bikurei admateja tavi beit Hashem elokeja lo tevashel gedi bechalav imo. Pero en un texto estamos hablando de
Vamos a ver qué dice acá. Primero, en el primero estamos hablando de Shalosh Pamim Bashana Ire Kol Zekoreja al Pene Adon Hashem. Lo Tizbach al Hametz Dam Sibhei Velo Yalan Helev Hagei At Boker. 3 veces en el año se verán con Hashem, vendrán a Hashem. Y no vas a poner, digamos, en el altar a sacrificar, o Tizbeach, como poner en el altar Hametz Dam Zibhei, como que es sangre y Hametz, levadura. No ponerlos juntos. ¿Sí? Aquí entonces estamos aprendiendo con ese contexto, y después dice Lote Bashel Gedi Bejalavimo, es que incluso que estén juntos, si los relacionamos como está ahí con el contexto, incluso que estén juntos, no cocinados, sino juntos, viene a ser un problema. No lo está prohibiendo la Torah, pero viene a ser un problema. Ya les vamos a contar por qué. Vamos a ver el segundo contexto en Shemot 34:26, porque es que hay una parte, digamos, una de las leyes de interpretación es que si aparece el mismo texto en diferentes contextos, entonces hay que tener relación entre todo eso, va a tener relación entre todo eso. Shalosh Pamim Bashana llega Kol Zekureja et Penei Adon, lo mismo, 3 veces al año se van a ver al frente de su Señor. Kiorish Goim mi Paneja Verjabti et Gbuleja Velo Yahmod Ish et Artzeja Baalateja. Pero aquí le añade algo más, ¿sí? No vas a desear un hombre, digamos, et Gbuleja Ish et Artzeja Baalateja Leot et Penei Hashem Elokeja Shalosh Pamim Bashana. Porque Hashem sacó a los Goim, digamos, pueblos que estaban ahí delante de ti, Ve'irjabti et Gbuleja Velo Yahmod Ish et Artzeja. Y nadie va a querer buscar tu tierra, nadie va a mirar tu tierra con codicia. ¿Quién? Lotishhat, y vuelve y pone, no vas a poner Dam, Hametz, ¿cierto? ¿Cómo se dice esto? Levadura y sangre, otra vez. Pero habla, y bueno, y vuelve y dice, Lote Bashel Gedi Bejalavimo. Y después abajo dice, Vayomer Hashem el Moshe Katov Lecha et Advarim Haele Ki al Pi Advarim Haele Karati Itcha Brit Vet Israel. De acuerdo a estas palabras, puse un pacto contigo y con Israel. O sea que estamos entendiendo que el contexto que nos está diciendo aquí, de la segunda vez que dice Lote Bashel Gedi Bejalavimo, es que sobre esto también hay un pacto. O sea que esto no es solamente por un momento, sino que sobre esto se basa el pacto de Israel con el pueblo con Hashem y el pueblo de Israel. O sea que esto es para rato. Vaihisham, y estuvo él 40 días, 40 noches, y no comió pan y no tomó leche, no tomó agua, perdón. Vaiktov al lujot et divrei abrit aseret devarim. Entonces y Hashem escribió estas palabras sobre las leyes, sobre las tablas de la ley. ¿Sí? Aparentemente aquí le está diciendo que eso que le dice Hashem está escrito también en las tablas, pero le habla de las 10 palabras y digamos en conjunto, en interpretación, se puede ver todo esto también que le enseñó
ahí, cuando vean esas palabras ahí escritas, también está interpretado todo lo que les estoy diciendo acá de las leyes del cabrito y todo eso. O sea que no es necesario, o sea que están las 10 palabras, pero bajo la interpretación van a entender el resto de cosas que están ahí. ¿Sí? Y le está hablando de que ningún pueblo va a querer sacar provecho de ti ni nada de estas cosas. O sea que aparentemente la segunda vez que aparece ahí está hablando de prohibiciones de no sacar provecho de esa mezcla también. Entonces una cosa es que no aparezcan juntos, ¿sí? De no cocinarlas, de no sacar provecho, pero vamos a ver el contexto número 3 de esa parte. Dice en Deuteronomio 14, 21: Lo togelu kol nevela lager, lo togelu kol nevela lager asher bishareja titnena ve'achala umechor lenochri ki am kadosh ata leHashem Elokecha lo tevashel gedi bechalev imo. Y aquí habla de no comerlo. Una cosa es no cocinarlo, no tener provecho y no comerlo. No comerlo. ¿Y esto qué tiene relevante? ¿Qué tiene especial? Agradezco a todas las personas que están viendo este video y que se quedaron hasta el final, porque para poder decir todo esto tuve que traer todo este contexto. Tenía que decirlo. Todo este contexto que está aquí, estas 3 veces que aparece, es porque hay 3 prohibiciones de leche, cabrito cocinado en la leche de su madre. La prohibición de no cocinarlo, que es la prohibición literal. La prohibición de no tener provecho de esta mezcla, ¿sí? No tener provecho de esta mezcla. Y lo tercero, de no comer esta mezcla. No es lo mismo cocinar a comer esta mezcla. Están prohibidas las 3. Con los textos de estos de Ugarit, lo que se hacía era precisamente estas 3 cosas: cocinarlas, ¿cierto? Sacar provecho de esta mezcla para la fertilidad de la mujer, para la fertilidad del campo, y comer esta mezcla, ¿sí? Entonces había unos que comían esta mezcla para la fertilidad. Habían otros que sacrificaban y comían los sacrificios a sus dioses, comían esta mezcla. Esas 3 cosas, porque Hashem hizo un pacto con el pueblo de Israel por siempre. Esas 3 cosas están prohibidas como 3 cosas, digámoslo, específicas en la Torah. Pero los sabios lo que hacen es poner unos cercos para no llegar a pecar con estas 3 cosas. ¿Me voy a entender? El objetivo es no llegar al pecado. El objetivo no es no pecar en esto. El objetivo es ni siquiera acercarse a eso. Ni siquiera acercarse a eso. Por eso hay leyes de Basar Bejalab, como por ejemplo para evitar cocinar el cabrito en la leche de su madre. Entonces evitar eso teniendo recipientes de leche que se usan solo para productos lácteos y recipientes que se usan solo para productos cárnicos. Cuchillos que se usan solo para productos lácteos, cuchillos solo que se usan para productos cárnicos, para que se evite la mezcla, que hay mezclas que son como cocción. Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de carne y le cayó un poco de leche encima, la carne cruda y la leche cruda, ¿hay prohibición ahí? No, usted puede limpiar la carne, lavarla y listo. Pero ¿qué pasa si cae la leche cruda y la carne cruda y se deja ahí por lo menos 2 horas, 3 horas? Ahí ya se puede considerar que no es una cocción como fuego, pero es se imprimen los sabores, ¿sí? Entre ellos. Y ahí el problema del sabor hace que esa mezcla esté prohibida y hay que botarla. No se puede tirar a los perros ni nada. No se puede sacar provecho de esa mezcla. Por ejemplo, con la prohibición de no sacar provecho de esa mezcla. Digamos, hay alguien que quiere vender
leche de cabra, quiere vender hamburguesas. Un judío que quiere vender hamburguesas. Está prohibido porque está sacando provecho de esa mezcla que está prohibida. No debería hacerlo. Y con respecto de comer, por ejemplo, si dos personas están juntas en una misma mesa, dos amigos están juntos, uno comiendo carne y el otro tomando un vaso de leche, está prohibido que ellos dos se sienten juntos, o deberían poner una señal. ¿Por qué? Porque son dos amigos y en una de esas el amigo le dice al otro, venga, yo quiero probar de la leche que... Y el otro le dice, no, venga, yo quiero probar de la carne. Y ahí terminan por comer esa mezcla que cuando esté dentro de sus cuerpos está prohibida. ¿Sí? A ver, otra prohibición. Pero que, por ejemplo, si son dos personas desconocidas, no hay necesidad de poner una brecha, una señal ahí, porque ningún desconocido le va a decir, venga, déjenme probar de esa leche, o venga, déjenme probar de la carne que está ahí. ¿Cierto que no? Entonces no habría por qué necesidad de hacerlo. Esas leyes son puestas por los rabinos. Las últimas que nombré, precisamente para no llegar a cometer el pecado del lote vashel gedi bejalavimo, que no es solamente no cocinar, sino que es también no sacar provecho y también no comer. ¿Para qué? Para no parecernos a los pueblos que hacen esto, porque aún esa práctica existe. McDonald's existe. Entonces, el objetivo de Hashem es que sean santos como yo soy santo. Esa mezcla de leche y carne después va a producir que la gente siga comiendo. Si ya no tengo prohibido comer leche y carne, pues puedo comer cerdo también. Pues puedo comer, no sé, comer cosas mortíferas y no me harán daño, como dice por ahí la Biblia en Marcos, Lucas, no sé, vamos a ver dónde lo dice. A ver, Marcos. Tomarán en las manos serpientes, Marcos 16, 18 al 20. Y si bebiereis cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sí, es decir, como que no importa lo que coman, lo importante es lo que digan. Pues para la Torah no. Para la Torah es importante lo que comemos y lo que decimos. Tanto así que la Torah previene al hombre de que no tengan este tipo de mezclas, ¿sí?, de la carne y la leche, aún, por ejemplo, en el pollo y la leche. Los sabios prohibieron pollo y leche. ¿Pero por qué? Si eso no está escrito en la Torah. Bueno, porque si yo como pollo y leche, después puedo decir, pues yo puedo comer carne y leche y no hay problema. El objetivo es prevenir que la gente incluso llegue a pensar en eso, ¿sí?, para no cometer ese pecado, ¿sí? Entonces hay leyes que son puestas por los rabinos, pero la ley objetiva, digamos, el piso de la ley está puesto por la Torah. Entonces el objetivo de este video era mostrar cómo las leyes de Jesús, las supuestas leyes de Jesús, están en contra incluso de la misma Torah, ¿sí? Porque Jesús aquí en ningún momento dijo que coman leche y carne. Natán aquí en ningún momento está diciendo Jesús que coman leche y carne. Pero hay videos de discípulos de Jesús, creyentes en Jesús, que dicen que esto no está prohibido para el judío. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que lo que entra en la boca no es lo que impurifica, sino lo que sale de la boca. A eso me refiero. Como Jesús, que era un sabio, tan sabio, no puso cercos, pues hoy en día sus discípulos que creen que son sabios también, pues no tienen ningún cerco. Ahora, ellos están cometiendo pecados y comen leche y carne. No, pues si no son judíos, no. Pero un judío que se hace cristiano, sí está cometiendo un pecado. Y esto hace
que por causa del judío se ha blasfemado el nombre de Hashem. Porque la gente va a decir, mira ese judío que es judío y si cree en Jesús y si come carne y leche, ¿por qué ustedes no lo hacen? ¿No van a entender? Entonces, eso hace que digan la gente, mira, el Dios de los judíos es un Dios que tiene unas leyes todas extrañas y todo, y además por eso vino Jesús, para abolir esas leyes y decir que la Torah ya pasó y ahora es nuevo todo. Así nosotros entendemos entonces que la Torah ya había prevenido esto antes, desde mucho antes. Ahora, hay una primera vez en que la Torah habla de no comer el cabrito en la leche de su madre, que es cuando el pueblo de Israel recibe la Torah por primera vez. Y después de que Moshe baja, ve que el pueblo hace un becerro de oro y han pecado, rompe las tablas de la ley. Después tiene que volver otra vez a subir y allá mismo cuando sube vuelve y le da el mismo mandamiento. Lote, Bashel, Gedi, Bejalabimo. Con las mismas palabras, con los mismos contextos casi. Pero la misma ley. ¿Qué quiere decir esto? Torah Hadashah Tetze Mimeni. O sea, salió una nueva Torah de mí. ¿Qué es una nueva Torah? Es la misma Torah que les había entregado, pero por causa del desconocimiento, del pecado, la impureza, tiene que renovarse otra vez. Por eso es que la escribo mejor en sus corazones para que se renueve otra vez. Que se renueve es que haya cosas nuevas, que diga cosas nuevas, que escriba cosas nuevas. No, que se renueve es la fuerza de la Torah que se renueva en nuestros corazones todo el tiempo. Muchas gracias por ver este video hasta aquí. Gracias por su aprecio. Seguimos respondiendo otras preguntas y volveremos en otra ocasión con más de este especial, la Torah de Jesús versus la Torah de Hashem. Muchas gracias.